Creo que solo hay un modelo de familia donde hay amor. Puede ser heterosexual, homosexual o el que sea. Hola, bienvenidos a esta nueva edición, este nuevo programa de Después del Cierre. Para hoy tenemos un entrevistado muy especial que es el padre Francisco Paco Olveira. Así que bueno, vamos a conversar con él sobre los obstáculos y los desafíos que tenemos como democracia en este año tan importante en el que cumplimos 40 años de democracia. Así que bueno, hola Mario, ¿cómo estás? Bien. Hola padre Paco, ¿cómo estás? Bien, Melissa, bien, Mario. La verdad, un gusto y Paco no más, ¿eh? Paco nomás. ¿Y por qué padre qué pasa? ¿Cuál es el punto? Porque yo no te diría porque soy agnóstico y de otro palo, pero... Porque genera distancia, Ajá. Y además también el Evangelio dice, Jesús dice, no le digan padre a nadie en la tierra porque solo tienen un padre en el cielo. Como diciendo, ustedes son hermanos, entonces no pongan distancia. O sea que arranqué mal. No, arrancaste perfecto porque uno lo hace por respeto, cariño, pero entre amigos y amigas, amigues, a mí me gusta más eso, el directamente con el vos y con el Paco. El motivo, en parte pretexto de este ciclo, es hablar de la recuperación democrática a los 40 años, pero vos ya nos planteás un par de problemas. Digo, no se te debe decir padre, y aparte vos al comienzo del periodo democrático no estás viviendo en la Argentina, ¿es así? Ciertamente. ¿Cuándo viniste a vivir a la Argentina? Yo vine en el 87, Ajá. un poquito antes de la hiperinflación, Ajá. que me acuerdo perfectamente porque mi cabeza todavía no entendía, no entendía. Así que del 87 para acá, 36 años, que bueno, ya he vivido bastantes cosas acá en la Argentina. ¿Cuántos años tenías? Perdón. Perdón, sí. Tenía 23 años, estaba cerca de cumplir los 24, pero con 23 años, ahora tengo 58. Estabas y viniste, estabas ordenado ya, sacerdote. Me faltaba un año, Ajá. pero yo ya estaba cansado de estar en España, todo bien, yo trabajaba con sectores vulnerables de allá, gitanos, presos, pero yo quería vivir, no solamente trabajar con los sectores, digamos, más pobres, y eso me lo permitía mucho más América Latina que España. Y en el seminario estábamos en medio de un monte, entonces yo quería rajar de ahí. ¿Eso era en Málaga mismo o era cerca? No, era en Valencia. Ajá. En Valencia. Yo entré en una congregación religiosa y estuve un año en Barcelona, 4 en Valencia y de ahí para acá. Paco, o sea, vos naciste en Málaga y ahí nos contabas un poco, digamos, de tu infancia. Era una familia muy numerosa. ¿Cómo se te ocurre ser cura? Digamos, España, bueno, tiene una tradición católica importante, pero ¿cómo te surge a vos ese deseo, ¿no? de ser cura? Mira, yo creo que hay varias cosas. Una, mi familia, que es católica practicante, pero no, mi padre es conservador, pero no cerrado. Las puertas de la casa siempre estuvieron abiertas a la gente. Me enseñaron a vivir sencillamente y yo creo que eso fue una pata importante. Otra pata importante fue un cura que en el colegio católico que iba, que no me hubiera hecho muy católico por el colegio, pero sí un cura que acompañaba, que nos llevó a lo que allá llaman los barrios de chabolas. Entonces ahí también mi fe se ponía en cuestión. Todo esto con un adolescente de 16 años. Claro. Yo cuando entré en el seminario me faltaba un mes para cumplir 18, terminé el secundario y entré. Y también hubo un dirigente scout, yo formaba parte de grupos scout, que nos abrió mucho la cabeza, ¿no? Que nos hizo ser críticos, vuelvo a repetir, en la edad de la adolescencia, pero de ser crítico. Fue la primera vez que yo escuché hablar de Argentina, diciendo la guerra de las Malvinas la hizo un militar borracho para seguir manteniéndose en el poder, ¿no? Yo creo que esas tres cosas, y calculo que Dios habrá hecho algo y acá estoy. Y cuando viniste, ya venías, o sea, vos decidiste venir para acá, lo decidió alguien, ¿cómo fue esa opción o esa decisión? No, yo pedía venir a América Latina, yo quería ir a Centroamérica. Ajá.
Era el tiempo, todavía estaban los últimos tiempos, bueno, de las luchas centroamericanas, de Nicaragua y de la misa campesina nicaragüense, el sandinismo. A mí también me tocó, digamos, yo era muy chiquito cuando murió Franco, pero yo me acuerdo perfectamente de cuando Tejero, malagueño, por desgracia, quiso dar un golpe de Estado. Yo estaba en el secundario y yo quería ir a Centroamérica. Yo ya tenía yo ya estaba politizado de alguna manera y me dijeron, mira, si querés, vas a la Argentina. Y bueno, y me vine de cabeza para acá y hoy estoy nacionalizado y me siento feliz de estar acá. Y de todas formas viajaste por Centroamérica, estuviste en Haití, estuviste en varios de los países algún tiempo. Desde acá fuiste para allá. Yo he estado en Paraguay viviendo, en Uruguay también, en México, en Colombia, en la selva colombiana, y fui más como enfermero, que a veces soy un cura que cura. Y ahí estuve más como enfermero y en un proyecto de Médicos del Mundo Francia, y también estuve en Haití después del terremoto. Así que algo conocemos de América. Y te felicitaste, decís, ¿pensás alguna vez, me vine para acá, hice bien, hiciste mal? No lo pensás, vivís el presente. ¿Cómo lo ves ahora? Esa venida desde Málaga, de un lugar distinto. Y tan joven, ¿no? La verdad que yo no solo no me arrepiento, sino que agradezco. También agradezco donde caí. Digo, eso te iba a preguntar, ¿a dónde llegaste? ¿A qué yo llegué, a una comunidad, en ese tiempo era de una congregación religiosa, después yo pasé a ser cura del clero, pero esa comunidad tenía un compromiso con la pastoral de villa y asentamientos de La Matanza. Ahí fui conociendo a curas peronistas, esa es la realidad, y también esa comunidad era una comunidad donde había argentinos, españoles también, pero argentinos que además de peronistas estaban, digamos, con los pies en el barro. Entonces yo agradezco eso porque podría haber venido, no sé, qué sé yo, y no entender nada. No sé si entiendo algo, pero estás acompañado, estás bien acompañado. Exactamente. ¿Y los curas en Opción por los Pobres? ¿Cómo nace? ¿Cómo es tu incorporación también ahí? Bueno, esos curas de la pastoral de Villa de Asentamiento de La Matanza formaban parte de los curas villeros. Hoy está el grupo de curas villeros y está el grupo de curas en Opción por los Pobres, ¿no? Seríamos primos hermanos, por decirlo de alguna manera, pero con características propias. En esa época, 87, 88, 89, todavía no había esa diferenciación, ¿no? Los curas de las villas eran curas en Opción por los Pobres, por decirlo de alguna manera. Que Opción por los Pobres viene, de alguna manera, herederos del movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo. Claro. Mujica, bueno, en esa época todavía estaba en las villas Richardelli, estaban curas que habían, Domingo Bresi, si bien no estaba en la villa, pero bueno, eran los curas que habían formado el movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo. Ahora hay generaciones más jóvenes de curas que están en las villas y los que de alguna manera nos sentimos más herederos de este movimiento. Los curas del Tercer Mundo en un momento, años antes, en su momento cuando esto se discutía, en algún momento plantearon nuestra opción por el peronismo. Dijo, nosotros optamos por el peronismo, si no me equivoco, y vos me corregís, pues corresponde, inclusive fue Rolando Concati, uno de los autores de uno de los textos, porque de esos curas, también si no me equivoco, Carlos Mujica era el gran divulgador, a que vos no llegaste a conocer porque lo asesinaron, y Rolando era por ahí un hombre más, ¿no? De más densidad teórica, era mendocino. ¿Y por qué el peronismo? Es decir, cuando vos encontrás al peronismo y cuando vos explicás hoy, cuando vos, por ejemplo, volvés ahora a Málaga, que volviste, nos contás recién, y hablás con personas de ahí, gente de izquierda, y le decís, no, el peronismo, y te dices, esos peronistas, son medio fascistas, son estos, son otros. ¿Qué le decís vos a todo esto? ¿Qué te decís a vos mismo? Sí, la verdad que no es fácil explicarlo. Claro. No es fácil explicarlo, pero yo lo explico desde cosas sencillas. Es decir, antes de Perón no había un montón de derechos y fue Perón el que hizo que hubiera esos derechos. No por casualidad, un 17 de octubre la gente se levantó
y pidió la libertad de Perón. No de casualidad, hoy sigue habiendo una gran parte de la población argentina que sigue sintiéndose peronista y que además sigue levantando banderas de justicia social y tal. Después ya cuando mi madre me dice, te veo muy politizado, entonces le hablo de la 14 Verdad Peronista, que es un movimiento profundamente humano, popular y cristiano, y entonces ya le empieza a hablar del Papa y todo eso, y ya se pone mi mamá más contenta. Vos tenías un abuelo que era anarquista, que leí por ahí. Sí. Ajá, ¿lo conociste o poco? A él no lo llegué a conocer, Ajá. a mi abuela sí. Ajá. Todo el mundo sabe Guernica, el bombardeo a la población civil por el cuadro inmenso de Picasso. Bueno, en Málaga pasó una cosa parecida. Ajá. Cuando llegan, digamos, Franco, cuando llegan los franquistas, la población malagueña huye por una carreterita al lado del mar, entre ellos mi abuelo con todos sus hijos, en un burrito, y los empiezan a bombardear desde el cielo y desde el mar. Mi abuelo se da cuenta que no iba a llegar a ningún lado con tantos hijos, 8 hijos, wow. Y se vuelven y se salvó de milagro. ¿En qué año esto, Paco? Pues en el 36, un poquito, porque Málaga fue, como está muy al sur, está, digamos, en el estrecho de Gibraltar, fueron de las primeras poblaciones que se tomaron. Y mi abuelo sí, era anarquista. De hecho, mi padre se bautizó con 12 años porque él quiso. Pero él decía que él admiraba a Jesús como modelo de ese hombre distinto, de ese hombre nuevo, de ese ser humano nuevo, ¿no? Y que me recuerda mucho a lo que decía el Che Guevara, ¿no? El hombre nuevo, diríamos, la mujer nueva, ¿no? Pero sí, era anarquista y creo que algo debo tener en los genes, creo. Pero estás en una institución que es jerarquizada, que tiene su jerarquía y que a veces, a menudo en el lenguaje común, esto mis amigos católicos me lo han explicado muchas veces, yo trato de aplicarlo, que dicen, bueno, la iglesia no es solo la jerarquía, la iglesia es otra cosa. ¿Qué es la iglesia para vos si no es solo la jerarquía? ¿O qué es la jerarquía? En fin, contanos. Sí, y sobre todo, no es la jerarquía. Eso es lo fundamental. Mira, hay biblistas que dicen que Jesús no quiso fundar absolutamente nada. Claro. No, él no venía a fundar ninguna iglesia. Él pensaba que con él venía ese hombre, esa mujer nueva, venía el reino, lo que él llamaba el reino, que no tiene nada que ver ni con republicanos ni con monárquicos, ¿no? Sino justicia, igualdad, fraternidad, sororidad, hermandad. Bueno, la realidad es que lo asesinan, ¿no? Lo cuelgan en una cruz. Lo que creemos los cristianos es que Dios lo bajó de la cruz. Es decir, que la última palabra no lo tenían los asesinos, los torturadores, bueno, esa gente. Ahora, Jesús no quería fundar ninguna iglesia. Sí, un grupo de compañeros y compañeras, no sé si puedo usar compañero o compañeras, pero bueno, que armaran otra cosa, que armaran otra cosa. Entonces, sobre todo, la iglesia es pueblo de Dios. Un pueblo que tiene que llevar adelante eso. Ahora, claramente, bueno, si vemos la historia de la iglesia, te da horror. Por otra parte, en el peor momento de la historia de la iglesia siempre hubo gente, no sé, como un Francisco de Asís, cuando en la Edad Media la iglesia, bueno, estaba nada más que casada con los ricos, y aparece un Francisco así. Yo digo, eso es el fermento revolucionario del Evangelio, que por más que se quiera aplastar, es muy difícil hacerlo. Paco, y vos tuviste a lo largo digamos, de los años posturas bastante contrapuestas con respecto a lo que opinaba por ahí la cúpula de la iglesia, por ejemplo, con respecto al aborto, con respecto al matrimonio igualitario. ¿Cómo es tener esas posturas distintas dentro de una institución que, bueno, como sabemos, ¿no? Es muy jerárquica? La verdad que no es fácil, no es fácil. También llega un momento, cuando uno es grande, ya tiene su edad, que empieza a tener las cosas un poquito más claras y que dice, mira, yo soy esto.
Si te gusta bien y si no, bueno, es lo que hay. A ver, un obispo, por la posición con el tema del aborto, me dijo, bueno, deja mi diócesis y anda a otro lugar. Ahora, la Iglesia, esto es, digamos, doctrina católica, apostólica, romana. La conciencia es el último santuario. Si tu conciencia te dice que vos tenés que apoyar determinada cosa, ese es el último santuario donde Dios te habla. Y la Iglesia no es una secta, ¿sí? A ver, si yo no creo que Dios se hizo hombre en Jesús, no soy cristiano, pero eso no significa que soy más bueno o más malo. Es decir, eso sí es algo distinto, porque, bueno, es eso. Creemos que Dios se hizo hombre en Jesús. Ahora, que yo esté a favor del matrimonio igualitario o no, del divorcio o no, son cosas que van cambiando a lo largo de la historia y bueno, no todos tenemos que pensar y decir igual, tenemos derecho a ser críticos en muchas cosas. Sí, donde hay amor no puede haber pecado, dijiste una vez, me parece que es una frase muy, muy bonita. Y también, bueno, te quería preguntar por tus posturas, por ejemplo, con respecto a que haya mujeres, sacerdotes, sacerdotas, y que los curas se puedan casar también, ¿no? Son dos posturas. Es que creo que ya es anacrónico. Y va a terminar llegando, yo creo, porque si no nos vamos a quedar sin cura, entre otras cosas. No, ni siquiera por... Pero además, hasta la Edad Media los curas se casaban. ¿Sí? Es decir, hay cosas que son históricas, las instituciones que tienen muchísimos años, y bueno, son instituciones muy conservadoras. La institución por sí es conservadora. Los médicos se defienden a los médicos, los abogados se defienden a los abogados y los curas defienden a los curas. Corporativas, digamos. Claro. Corporativas, exactamente. Pero bueno, hay muchas cosas que hay que cambiar. No me acordaba de esa frase, pero yo digo, a ver, yo antes daba una bendición a dos chicas o a dos varones. Yo no doy más bendiciones. Yo, mira, si querés te caso. No voy a poder anotarlos en un papel, pero los papeles no me importan. Pero yo les voy a casar y les voy a dar la libreta a la familia cristiana, porque creo que solo hay un modelo de familia donde hay amor. Puede ser heterosexual, homosexual o el que sea. O el que sea. No tiene por qué ser siempre occidental y cristiano. Vos cuando mencionaste ahí, esta cita es imperfecta porque te lo acabo de escuchar, pero mencionaste fraternidad, igualdad, mencionaste sororidad. Sororidad. ¿Y cuándo te entra eso en la cabeza? Sí, porque esto también es una adquisición, digo, inclusive para muchas personas y sobre todo para los que venimos, los hombres, que venimos de otra formación, de otra cuestión, a cual por ahí no hemos sido violentos, no hemos sido conscientemente machistas, pero nos ha faltado la capacidad de comprender. ¿Cómo te fue llegando eso? ¿Te fue llegando por la razón? ¿Te fue llegando a través de la relación que tenés con la gente con la que tenés vinculación? ¿Cómo viene? Yo digo que estoy en proceso de construcción continuo. Claro. Que había cosas, a ver, uno contaba chistes que eran absolutamente machirulos. Totalmente. Y los contaba y no te dabas cuenta. Claro. Bueno, una parte importantísima, el movimiento feminista, clarísimamente. Y en eso es muy evangélico también, porque Angelelli, asesinado por la dictadura, decía, uno ido en el evangelio y otro ido en el pueblo. Y nosotros decimos que en el pueblo están los signos de los tiempos y por ahí nos habla Dios. ¿Cómo no me va a hablar con el movimiento feminista? Yo antes de venirme acá en España, me acuerdo que iba en la camioneta de los dominicos y que decía padres dominicos y había una cuestión contra el aborto y tenías que tocar bocina. Yo tocaba bocina, ¿sí? Tocaba bocina. Yo me fui deconstruyendo en ese tema y en otros muchísimo. También el grupo de Cura de Noción por los Pobres, donde, a ver, dices cura y decís un encuentro y primero, no sé, a rezar. Nosotros empezamos hablando de la realidad, ¿sí? Ahora vamos a tener nuestro encuentro. Bueno, empezamos hablando de la realidad política, de la realidad social, de la realidad, bueno, religiosa. En muchos de nuestros encuentros hemos invitado a referentes importantes del movimiento feminista. Y no significa que todos pensemos igual, pero si uno no escucha, y bueno, siempre está fuera de la historia.
Sí, con respecto, mencionabas hace unas preguntas al Papa Francisco. ¿Cómo es tu vínculo? ¿Cómo lo ves a él? También con estos debates, ¿no? A ver, yo creo que si a la derecha le molesta, es que algo bien debe estar haciendo. Okay. Cuando Milei dice que es el representante del maligno en la tierra, bueno, algo debe estar molestando. Cuando hay una misa en desagravio al Papa Francisco que la organizan los curas villeros, sí, y que nosotros como Grupo de Curas de Nación por los Pobres hemos adherido. Nosotros no lo hubiéramos puesto desagravio, porque eso suena a la Edad Media. ¿Sí? Ahora, me parece que esa misa es un acto político y está buenísimo que por fin en eso también vayamos avanzando. Es un acto político de decir, no, señor Milei, pero no porque haya, perdón la palabra, puteado al Papa, sino porque lo que vos defendés es absolutamente contrario al Evangelio. Entonces, yo la verdad que hoy aplaudo a Francisco. Me hubiera gustado que pudiera hacer otras cosas, seguramente, o seguro. Me imagino también lo que debe estar sufriendo allá. Y la verdad que me parece que hoy es un referente, bueno, de que otro mundo no solamente es posible, sino que es absolutamente necesario y rápidamente, porque si no vamos a quedar como los dinosaurios, no va a quedar ni uno. Sí, traías a Milei acá a la discusión, a la mesa, y queríamos preguntarte eso, ¿cómo ves? Vos sos una persona que camina en muchos los barrios, vive en un barrio, ¿cómo ves el fenómeno? ¿Qué te pasa con el triunfo que tuvo en las elecciones, en las PASO anteriores? ¿Cómo ves eso? La verdad me duele mucho, más o menos entiendo a veces, ¿no? Cuando en el barrio vivís lleno de barro, cuando después de cada lluvia perdés todo lo poquito que tenés, cuando a veces los funcionarios no funcionan. A mí me ocurre personalmente, siendo cura y más o menos te conocen, a veces me cuesta muchísimo. ¿Dónde vivís vos, Paco? Yo vivo en un asentamiento que se llama Barrio Esperanza. Esos son los nombres que pone la gente. Barrio La Esperanza, claro, que está en Mariana Costa, en Merlo. Ahí me mudé en mayo y anteriormente estuve 4 años viviendo en otro asentamiento en el barrio de Vaperón, ¿no? Entonces contabas, te interrumpí en el momento que decía que a vos mismo, que sos conocido, que sos cura, que vas y planteas algo, ¿qué pasa? Que a veces tardás 4 años y porque yo soy como la viuda del Evangelio. Jesús cuenta de una viuda que era tan hincha pelota que el juez injusto le termina haciendo justicia, pero para no escucharla más. No, porque claro, no como la Corte Suprema de Justicia acá, que a lo mejor te da un voto, algo a favor, pero por no escucharte. Bueno, ni eso, esto, ¿no? Pero, y yo digo, si eso me pasa a mí, que tenés que estar remando en dulce de leche, 4 años para cosas muy sencillas, donde ya te da vergüenza decir, otra vez le tengo que volver a explicar lo mismo porque se olvidó. ¿Qué pasa con la gente? Entonces, hay gente que por bronca va a votar a Milei, que no tiene la menor idea de quién es o de qué política lleva adelante, pero por otra parte también me da mucha bronca los que le votan egoístamente. A ver, ya no hemos olvidado de Cristina, de lo que hizo por nuestra patria, de Néstor y Cristina. Votamos a Macri y después, cuando ganó Alberto Fernández, casi vuelve a ganar Macri otra vez. Es decir, no podés votar solo pensando en vos y en tu bolsillo, tenés que pensar en el conjunto. Así que me genera mucha contradicción. Entiendo algunas razones, pero entiendo que las soluciones no van a venir nunca por ahí y me genera mucha impotencia. ¿Y la bronca que ves en la gente hoy es igual que la hace 4 años? ¿Es igual que hace 8? ¿Vos la ves acrecentada, que es lo que se dice en estos momentos, por ahí no teniendo la vivencia que tenés vos? ¿Es igual? Digo, porque siempre hubo, en definitiva, hace 4 y hace 8 años se votó contra el gobierno. A uno le gusta más a alguno, a otro se votó en contra. ¿Vos la bronca la ves igual o en este momento por algún motivo hay más rabia, hay más odio? ¿Qué percibís?
A ver, hoy lo que hay es que la inflación está matando el bolsillo de los más pobres. Y uno se acostumbra a las políticas que mejoran la vida, por ejemplo, la asignación universal. A ver, en el grupo del barrio La Esperanza, que además hay 4 grupos de WhatsApp. Sí, con esto ya quiero decir, tampoco es que somos una unidad y nos amamos. Y, bueno, hay 4 grupos. Yo cuando tengo que avisar algo, tengo que reenviarlo a los 4 grupos. Bueno, se generó todo un debate ahí cuando el tema de esto de que se robaba los almacenes. Los saqueos. Los saqueos. Entonces yo escuchaba, leía y al final yo dije, bueno, yo voy a hacer esta reflexión, no para pelear, qué sé yo. Bueno, esto no es el 2001, la situación está muy difícil, pero tenemos la asignación universal por hijo, tenemos, bueno, tal cosa. Y una señora responde, yo si no me levanto todas las mañanas a trabajar, digamos, yo no como y a mí nadie me ayuda. Sin embargo, ella recibe la asignación universal por hijo, ¿no? Y seguramente algún otro plan o no. Entonces, yo una vez, Cristina Fernández de Kirchner, que nos reunimos, nos contó que su madre nunca entendió de que ella salió adelante no solo por el esfuerzo personal, sino por las políticas que Perón había hecho en esa época y que le permitió a ella salir. Dice, mi madre no lo entendió nunca. Bueno, yo creo que en parte pasa eso. Todos los políticos son iguales y bueno, ahora a lo mejor voto a Milei porque como todavía no estuvo, ya sé quién fue Macri, bueno, ahora voto a Milei. Sí, también hay todo un discurso, ¿no?, de odio que viene creciendo en el último tiempo, digo, en contraposición a con lo que ustedes trabajan, que estás hablando del prójimo, del amor. ¿Cómo ves ese discurso crecer? Si les preocupa, si también veían ustedes que podía llegar a prender ese discurso de Milei, ¿cómo lo vieron? A ver, lo del discurso de odio te duele, te preocupa muchísimo, ¿no? Clarísimamente. Y ese discurso de odio va también mucho contra los pobres, ¿no? Como culpables de la situación. Si vos ya hablas de eso, más en particular con alguien en el barrio, ¿sí? Vos te das cuenta que el odio es contra los que vivimos acá, porque tomamos este terreno, porque según ellos vivimos somos vagos y no nos gusta. Sí. Bueno, ahí los diálogos son distintos. Pero por lo general, ese odio uno lo siente más como el odio al que piensa distinto, a los políticos bueno, que no son ellos. No tanto uno lo siente como un odio que termina siendo eso hacia los sectores más populares. Cuando vos decís, esa mujer te dice, yo si no trabajo, no, yo si no hago mi esfuerzo, una reflexión sobre cuánto trabaja la gente de pueblo en la Argentina. ¿Cuánto trabaja? ¿Cómo trabaja y cuánto trabaja? A vos que lo conocés de cerca. Y trabaja muchísimo, porque, a ver, hay que levantarse súper temprano, caminar. Yo estoy diciendo en mi barrio, ¿sí? En mi barrio. El colectivo está el más cerca a 15 minutos. Hay otro que estaría a 10 o a 5, pero que pasa una vez cada hora y si no llovió, porque si no, no puede pasar. Entonces, tenés que ir caminando a todo, a la escuela, al trabajo, después tomás el colectivo 2 horas para llegar a tu lugar de laburo, o irte a recorrer. Ayer me mandaba un mensajito un vecino que se iba con un carrito y cortar el pasto a ver si encontraba alguna changa. A ver, yo vivo con ellos, pero eso de vivir al día a día, yo no sé si yo podría, porque sí, poder darle comer a tus hijos, saber si mañana vas a poder darle. La gente trabaja y trabaja mucho, y si no tiene laburo, se busca. Digo, porque hay que darle de comer a los chicos. Entonces, por eso me duele tanto cuando Grindetti decía, la única solución, lo ponía en el colectivo, la única solución, terminar con los planes. Yo les digo a Grindetti, a Milei,
¿qué hacemos con los pobres? ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos con toda esta gente si llevamos adelante las políticas que ustedes dicen? Sí, Habrá que ponerlo y pegarle un tiro. No, la preocupación también es que muchas de ese sector también lo votan, ¿no? Eso es lo grave. Bueno, lo por preocupante. eso. Antes la revolución venía por la izquierda. Si no te gustaba cómo estaban las cosas y tal. Creo que también estamos hablando 40 años de la democracia. Con la democracia se educa, se come, no sé qué era lo que decía Se vive. Alfonsín. Se sana también. Y la realidad es que con la democracia, con esta democracia que tenemos, no se come, no se tiene salud. Con esta democracia neoliberal, con esta democracia donde en realidad manejan otros el poder. Eduardo de la Serna, un cura del grupo que es muy irónico, dice, necesitaríamos 15 días de, no decía de Marx, de Lenin, no, peor, decía del Stalin. otro, de Stalin. Y después, Lo bueno, conozco. después volvamos a la democracia. Gracias. A veces uno piensa así, ¿no? Son democracias tan lábiles que no responden a la necesidad de la gente. Sí. Y lo que parece es que el escenario se corre cada vez más a la derecha. Y se ¿no? corre cada vez más a la derecha, pero yo creo que tiene que ver en parte con eso, que nuestras democracias no responden a la necesidad de nuestro pueblo. Y del peronismo actual, ahí en su momento, hace un ratito hablaste de Néstor Kirchner, que ya no está acá, que ya no vive, de Cristina Fernández de Kirchner. Contanos un poco lo que pensás con más detalle de ellos y algo de las vivencias personales que has tenido con Cristina. Bueno, lo que creo es que no todos los políticos ni todo el peronismo es igual, sino que hay época y época. Los mejores tiempos para mí que hubo en la Argentina fueron con Perón y Evita, con Néstor y Cristina. Clarísimamente, clarísimamente. Cuando nosotros, los curas no siempre por los pobres, terminó Cristina su mandato, en mayo nos reunimos con ella en la isla Maciel y nos reunimos con ella a agradecerle lo que había hecho por nuestra patria. Entonces, cuando me dicen todos son iguales, bueno, no todos son iguales. Unos llevan más adelante lo que decimos eso, que con la democracia se come, se educa, no sé qué, o decía Alfonsín, y otros lo hacen muchísimo menos. Con Cristina nosotros tenemos un cariño muy, muy cercano, hemos estado con ella en momentos importantes y creo que después en cada plaza importante, yo me acuerdo en la plaza de cuando ella se despide o bajo la lluvia cuando... Comodoro Pi. En Comodoro Pi, que nuestro encuentro con ella fue una semana después, ¿no? Claro, que fue a la Isla Maciel. Exactamente, que vino a la Isla Maciel y que además había llovido tanto que yo le dije, usted no podría estar acá hace unos años, y me pregunta por qué, y le digo, porque se inundaba toda la isla. Gracias a las políticas de Néstor y Cristina, la isla no se inunda. Por eso, las políticas cambian o no cambian la vida de la gente. También hubo otro encuentro muy importante con Cristina después del intento de magnicidio. Y te queríamos mostrar porque en este ciclo estamos mostrando tapas de esta colección que lanzó el diario de tapas por las presidencias de la Argentina. Y te quiero mostrar una que no está en los libros porque todavía no imprimimos, el de Alberto Fernández, que es el primer encuentro que tiene Cristina después del intento de magnicidio, que decidió que sea con ustedes, con los curas y con las monjas. ¿Cómo fue eso? Lo decidió ella. Ella llamó a un cura y le dijo, me quiero reunir con ustedes. Yo creo que fue un acto, un encuentro eminentemente religioso en el sentido profundo de la palabra, ¿no? Espiritual en el sentido profundo de la palabra, lo que no implica que no fuera un acto profundamente político. Pero que una persona a la cual intentaron asesinar y que cada uno le ponga el significado a la palabra milagro que quiera, pero que no esté muerta, fue un milagro, ¿sí? Después ya cada uno le pone el significado que quiera a la palabra milagro. Ahora, ¿cuántas veces pasa que te ponen un arma a medio centímetro de tu cabeza cuando está todo preparado y no sale esa bala? No sé, una vez en 1.000.000. Por eso digo que cada uno le ponga el nombre que quiera. Yo el día anterior había estado
ahí que la gente nos juntaba, ¿no? a apoyarle a Cristina. En la puerta de la casa. En la puerta de Juncal. la casa y prácticamente en el mismo lugar donde estuvo el que la quiso asesinar. Al día siguiente ver eso, yo estuve, no digo la palabra deprimido, pero estuve, sí, deprimido un buen tiempo. Bueno, cuando nos invita al encuentro, este cura bien dice, invitemos también a las mujeres, porque siempre estamos los curas, abramos. Y esta foto tan linda, esta es una hermana, una religiosa, que fue la que habló más lindo. Y le dijo, sencillamente le dijo, con usted los pobres eran felices. Digo, a mí me gusta verla con el rosario al cuello. Pero porque los pobres de mi barrio, los más hechos mierda, los que están metidos en las adicciones, miren, cura, me da un rosario. No te dicen un rosario, sí, a veces te dice el rosario, o, bueno, pero yo sé que me están pidiendo un rosario. Se lo ponen al cuello, pero quieren que esté bendecido. Ahí sí tengo que hacer de cura, tengo que bendecirle el rosario y dárselo. O si se lo doy, me dice, ¿está bendecido? Bueno, ellos de alguna manera saben que en su miseria, no importa, Dios está ahí a su lado. Bueno, ese encuentro fue maravilloso, fue espiritual y claramente fue político. Yo creo que ella sintió lo mismo porque tiene esta tapa impresa en el despacho. Mirá. En un video que se ve que la tiene impresa, así que... Hace un ratito dijiste que a veces vos se encuentra, que si vos no comenzás por la bendición o algo por el estilo. Me parece recordar, cito de memoria, y la memoria puede fallar, pero me parece recordar que en ese encuentro, en un momento hubo alguien que al final o mediando el encuentro dijo, vamos a decir una oración o vamos... Sí. ¿No? Que era, sé quién es, aparte Carrizo, ¿no es cierto? Me cuentan. Sí, y creo que la oración la hizo uno de los curas del Grupo de Acción por los Pobres, de los que eran del movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo. Ajá. Uno de los más mayores. Claro, que ya tendrá unos años. Sí, sí. ¿Quién era? Juan Ángel, el apellido es No te va medio a salir, raro. Él claro. estuvo siempre mucho tiempo en el sur, Ajá. en la zona de Bariloche, toda Claro. esa zona, y ahora está en el hogar sacerdotal, ¿no? Claro. Con Domingo Bresi Claro. y otros. Y él fue el que hizo la oración. ¿Y Cristina qué dijo ahí? Cristina, a ver, se quebró en un par de momentos, porque, bueno, era todo muy cercano, ¿no? Pero habló, como ella siempre habla, con una claridad, con una certeza, diría yo, y con una cercanía. Ahí también había curas villeros, porque se abrió a los curas villeros, el arzobispo anterior les retó. No, en realidad, sí, les retó. Le llamó Ajá. a uno de los de Capital. ¿Quién era? Poli. Poli les llamó para decirle que porque venga al encuentro. Y Domingo Bresi, sí, ¿por qué no me llamó a mí? Que también soy de Capital. Porque con Domingo Bresi no se iba a atrever. Claro. ¿No? Pero sí llamó a uno. Recordemos, de nosotros. Domingo es un hombre que fue compañero de Carlos Mujica, que tiene unos cuantos años, ¿no? Claro. Bien vividos y que está muy bien. ¿no? Claro. Y no se va a atrever Poli, no se iba a atrever a decírselo a Domingo Bresi porque le iba a decir 25 razones para haber estado ahí. Que además bastaría una, ¿no? Fuera quien fuera Cristina. Macho, la intentaron asesinar. Nos invita a estar con ella y no vamos a ir. Claro. Por eso te digo, a veces nos dicen a nosotros politizados y bueno. Bueno, de hecho hubo sectores, la candidata a presidenta Patricia Bullrich, que no se pronunció sobre el intento de magnicidio a una vicepresidenta de la Nación, ¿no? Y que exactamente, que quiere ser presidenta de la Nación y todavía no ha pedido eso, no se manifestó repudiándolo. Eso a mí me duele mucho y no lo puedo entender. Por eso no puedo entender que haya alguien que vote a Bullrich. Puedo entenderlo, pero vaya, me duele mucho. Como una amiga mía que dice,
Yo ahora le pregunto a cualquiera, ¿vos a quién vas a votar? Y si vota a Bullrich o a Milei, yo no le hablo más. Digo, ¿con tu jefe? Con mi jefe también. Claro. Mencionás, bueno, también en este contexto entra el tema del Poder Judicial. Vos hiciste hace poco una huelga de hambre, pidiendo Pusiste nerviosos a varios. Te la tomaste a pecho la huelga de hambre. Mira, es que... Pedías la renuncia de los jueces de la Corte Suprema. Perdón, ¿no? sí, está bien. Y la seguimos pidiendo y vamos a intentar seguir haciendo algunas acciones. Sabemos que a veces es como pelear contra Goliat, pero bueno, una vez David le pegó, justamente le pegó acá y cayó Goliat. Es difícil, pero no hay democracia. Con una justicia como la que tenemos, no hay democracia. Encima se nos mueren los buenos, que se nos murió el otro día, ¿cómo se llama? Fiscal Delgado. El fiscal Delgado. Federico Delgado. Yo a veces Delgado. vos sos agnóstico. Sí. Yo a veces, no sé, me hace ateo porque me peleo con Dios porque le digo, macho, se mueren los buenos y tanto malo y siguen estando acá. No puede haber democracia con este tipo de justicia, no puede haber democracia con medios hegemónicos que te trastocan la realidad, que era lo que hacía el propagandista de Hitler. Miente, algo quedará y lamentablemente va quedando en la gente. ¿Y por qué? Es decir, si decís, no sé con cuánto rigor y con tanta ironía, pero esta pregunta, yo soy agnóstico, cuando era más joven era ateo, peleaba más contra, ¿no? Es decir, renegaba y peleaba con los amigos católicos, que ahora uno ya duda hasta de lo que cree. Pero, ¿por qué seguís creyendo en Dios y en Cristo todavía, después de haber visto tanta crueldad, tanta maldad, genocidios, pobreza en nuestra región? ¿Por qué seguís creyendo en Dios, en Cristo vos, Paco? Mira, porque la fe que tengo es de un Dios que bajó al crucificado de la cruz, ¿no? Uh-huh. Que bajó al crucificado de la cruz y eso es lo que yo siento que es lo que tiene que hacer cualquier cristiano, seguir bajando a los crucificados, a los nuevos crucificados de la historia. Mira, si no hay cielo después, me da igual. Yo la pasé bien, digamos, a veces pasa mucha impotencia, pero la verdad yo no quiero otra vida. No quiero otra vida en el sentido, no sé, yo la verdad que quiero vivir con dignidad, pero quiero que los otros vivan también con dignidad, pero la verdad que no se me va la vida en tener un yate, o 2 yates, o 3 yates, o jugar al bridge, no sé qué era, que perdió Macri encima, además, y pierde. Y no, la verdad que no se me va la vida en eso. Y creo que la fe de última debe ser un regalo. Yo en ese Dios creo. Uh-huh. En otros muchos dioses, digamos, no creo, porque no es lo mismo el Dios de Jesús que el Dios de Milei, clarísimamente, o que el Dios de la vicepresidenta Michetti, a la cual los curas no son por los pobres, le dijimos, mire, no, usted no tendría que estar en la misa en que están beatificando a Angelelli, porque por más que usted sea católica, apostólica y romana, su gobierno está llevando las políticas por las cuales asesinaron a Angelelli. Entonces, la imagen de Dios es muy distinta. Así que bueno, aunque eso no quita que uno no se enoje con el de arriba o el de al lado. Recién mencionabas al cielo. ¿Qué hay después de la muerte para vos? Bueno, una vez Graciela D'Aleo, ex detenida desaparecida, un domingo de resurrección, una noche de Pascua, me regaló una tarjetita. Ella estaba exiliada en Uruguay porque había rechazado el indulto de Menem. Y yo vivía en esa época en Uruguay. Era una paloma que era como la reja de una cárcel, pero se iba haciendo una paloma y se abría la reja. Bueno, yo creo que ese es el cielo. El cielo es donde ya no hay muerte, no hay dolor, no hay sufrimiento, donde de alguna manera se le hace justicia a los que no tuvieron justicia en esta tierra.
por ahí dice el Apocalipsis también, ¿no? Claro. Que donde ya no hay llanto, donde ya no hay dolor. Bueno, pero si eso yo lo creo que va a haber allá, tengo que hacer que eso sea acá, en esta tierra. Terminamos. Podríamos seguir charlando, que estamos charlando fenómenos, pero hay alguna lógica de formato. Siempre es un gusto y un honor hablar con vos. Te agradecemos un montón. No, gracias Mario, gracias Melissa, Gracias. de verdad, a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes por seguirnos también. Sí, los esperamos en la próxima.